es alabarte, Jehová, y cantar. Pero bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Así, así, así se alaba a Dios. así, así, Así se alaba a Dios. así, Así, así se alaba a Dios. así, así, así. Así se alaba a Dios. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Está tu nombre. ¿Dónde está su iglesia? Alabarte, Jehová, y cantar. Jehová, y cantar. Está tu nombre. Y bueno es alabarte, Jehová, y Está tu nombre. anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Así, así, Así se alaba a Dios. así, así, Así se alaba a Dios. así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba. ¿Con qué? Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. ¿Con qué? Con mucha alegría. Y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Declara. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Quiero alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Así, Así, así se alaba a Dios. Así, así se alaba a Dios. así, Así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Está tu nombre. Y bueno es alabarte, Jehová, y cantar. Está tu nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Aleluya. ¿Calentó? ¿Seguimos? ¿Paramos? Pero parece que estoy solo, ¿ah? Parece que estoy solo. ¿Calentó? ¿Le seguimos? A veces los hermanos dicen, hermano, no cantamos corito. Y cuando cantamos, parece que no los estamos cantando. Entonces a veces no sé qué cantar. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Y el Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Declara. Se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve.
que se mueva. dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Se mueva. ¿Qué cosa? se mueva. Oh hermano, Oh, hermano, deja que se mueva. Dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve. se mueve. El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve. Declara. El Espíritu de Dios se mueve. Dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva. Se mueva. Se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Dentro de mi corazón. el Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve. Dentro de mi corazón. ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Y decimos, Hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Qué hay? Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Y su pueblo le dice, Libertad. ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay, pueblo? Ahí siempre hay libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Y decimos, libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, libertad, libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón. Oh hermano, Deja que se mueva. se mueva. Se mueva. Oh, Se mueva. oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué hay?
Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y siempre hay libertad. Yo no sé si es ahí donde usted quiere estar, pero la palabra del Señor dice: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, libertad. La Biblia dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Dígalo. ¿Puede alzar sus manos en acción de rendición? Los libres alzan sus manos. Espíritu de Dios. Los libres alzan sus manos en acción de agradecimiento, porque han reconocido que un brazo fuerte los ha comprado y los ha libertado. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Aleluya.
tal vez no estás en esa condición, pero conoces de alguien que está oprimido, afligido. Ora en favor de esa persona y levanta una oración por su vida y su corazón. Señor, estamos delante de tu persona, de tu presencia. Imploramos tu libertad en la vida de las personas que están afligidas, oprimidas, cansadas, fatigadas. Oramos, Padre, poniendo en tus manos este día y este tiempo, este momento de nuestras vidas delante de ti. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Dios, y oramos delante de tu presencia por libertad a aquellos que están afligidos, aquellos que están oprimidos, aquellos que están enfermos, aquellos que están, oh Dios, adoloridos, afligidos. Ponemos en tus manos este tiempo delante de tu presencia y queremos, Señor, derramar nuestros corazones delante de ti para que traigas libertad a aquellos corazones que están siendo afligidos, oprimidos por el dolor, por el sufrimiento. Oramos delante de tu presencia para agradarte a ti, para honrarte a ti, para bendecir tu nombre, que es sobre todo nombre y sobre el cual, oh Dios, en esta mañana te adoramos. Bendice este lugar y bendice este tiempo. Bendice, oh Dios, la vida, los corazones, las personas. Trae sanidad, trae gozo, trae esperanza, trae plenitud. Quita toda opresión, quita todo dolor, quita todo sufrimiento, quita todo malestar, quita toda maldición. Allí donde hay casa de tristeza, allí donde hay casa de dolor, allí donde hay casa de sufrimientos, allí, Señor, trae libertad. Liberta el corazón de las familias, de los hogares, de los matrimonios. Liberta el corazón de los que sufren. Liberta el corazón de los que están afligidos y oprimidos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sana nuestros corazones. Libértanos de toda esclavitud, de toda opresión. Trae libertad a los que están, oh Dios, agobiados, enfermos, tristes, afligidos por la tristeza, por el duelo, por la enfermedad, por la escasez. Trae sanidad, trae libertad a aquellos corazones que tal vez desean tener un día nuevo, una esperanza nueva, un tiempo nuevo, y sus vidas están, oh Dios, en sufrimiento, en dolor. Ora por ellos en el nombre de Jesús. Ora por ellos en el nombre de Jesús. Ora por tu vida y por aquellos que están sufriendo o aquellos que están en dolor. Señor, te agradecemos y te bendecimos porque en ti hay libertad, en ti hay gozo, en ti hay vida y vida en abundancia. Gracias porque tú, oh Dios, nos rescataste de las tinieblas a la luz admirable. Tú nos fortaleces, tú nos diriges, tú nos sustentas, tú nos acompañas y nuestras vidas están delante de ti, oh Dios, para agradarte, para honrarte y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos porque fiel eres tú, oh Dios, y para siempre es tu misericordia, tu justicia y tu verdad. En Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. La libertad que recibimos es por la sangre de Cristo Jesús. La libertad que tenemos es por la sangre de Cristo Jesús. Puede tomar sus asientos ahí donde usted se encuentra. Y quiero invitar que los niños pasen a la parte alta. Y quiero animar que pueda usted abrir su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Amén. Gracias. Durante estos domingos he estado compartiendo la palabra acerca de agradar a Dios. Agradar a Dios. Tener una vida que agrada a Dios. Amén. Tener una vida que agrada a Dios. Y
Agradar a Dios tiene que ver con la adoración. Agradar a Dios tiene que ver con nuestro estilo de vida. Agradar a Dios tiene que ver con nuestras acciones, nuestras palabras. Agradar a Dios tiene que ver con todo lo que usted y yo somos. Agradar a Dios tiene que ver con todo lo que usted y yo hacemos. Agradar a Dios tiene que ver con todo lo que usted y yo damos. Agradar a Dios tiene que ver con todo lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Y quiero preguntarle en esta mañana, ¿tiene usted una vida que agrada a Dios? ¿Tiene usted una vida que agrada a Dios? ¿Tenemos acciones que agradan a Dios? ¿Tenemos un estilo de vida que agrada a Dios? Yo creo que sí, estamos en ese proceso. ¿Amén? ¿O no? Estamos en ese proceso. Estamos en ese entendimiento de agradar a Dios. En el pasado, cuando estábamos lejos de Dios, no agradábamos a Dios, porque estábamos destituidos de la presencia de Dios. Pero desde que recibimos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas, usted y yo necesitamos entender claramente que somos llamados, escogidos, apartados y separados para agradar a Dios. Amén. Y quiero compartir un poco acerca de esto y quiero guiar su vida a través de algunas citas bíblicas de cómo algunas historias de la Biblia nos enseñan a agradar a Dios. ¿Estamos listos para ese recorrido? Entonces vamos a ir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, libro por libro. ¿Ah? ¿Cómo agradar a Dios? Pues bueno, las historias bíblicas tienen ese sentido y ese propósito. Hay historias bíblicas donde usted y yo podemos ver cómo hombres y mujeres se levantaron para agradar a Dios, pero también cómo otros se escondieron de Dios, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios y fueron separados de la presencia de Dios. Amén. En Gálatas capítulo 1, verso 10, la Biblia dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Leo otra vez, y ahí ustedes lo tienen en pantalla. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu favor. Señor, te damos gracias por tu bendición. Gracias porque tú eres bueno y a través de tu palabra nos das la sabiduría, el entendimiento y la dirección espiritual para agradarte a ti. Señor, danos una vida que te agrade a ti. Dile, Señor, ahí donde está. Señor, danos una vida que te agrade a ti. Danos un corazón que te agrade a ti. Danos, oh Dios, un estilo de vida que te agrade a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Cuando se trata de agradar a Dios, usted y yo necesitamos tener un carácter para Dios, un corazón para Dios. Agradar a alguien significa causar placer, satisfacción. Agradar a alguien significa causar gozo, complacencia. Agradar a alguien significa simpatía. Agradar a alguien tiene que ver con todo esto. Se trata de dar gusto a alguien a través de acciones, palabras, actitud afable, mostrando un interés genuino, un respeto a la dignidad o a la persona. Agradar a alguien tiene que ver con eso. Cuando se trata de agradar a Dios, más aún. Más aún. Y la palabra agradar tiene como sinónimo estas palabras: gustar, satisfacer, complacer, contentar, encantar, gratificar,
deleitar, regocijar, atraer, cautivar. Todas esas palabras tienen que ver como un sinónimo de la palabra agradar. Vivimos tiempos donde las personas viven siempre con un desagrado. Le desagradan muchas cosas. Y tienen la tendencia de desagradarse a sí mismos. Y desagradar es lo contrario a agradar, pues, ¿no? Desagradar es disgustar. Es desagradar. Tiene que ver con actitudes, palabras o acciones en donde en el rostro usted puede ver cosas que no le agradan o acciones que no le agradan y que usted rechaza. Generalmente siempre rechazamos las cosas que no nos agradan, ¿verdad? Siempre hay esa tendencia de rechazar las cosas que no nos agradan. Pero cuando se trata de agradar, tenemos como una aceptación o simpatía. Y tenemos como una complacencia, un gusto por algo que agrada. En la palabra de Dios, usted y yo podemos ver que fuimos diseñados para glorificar a Dios. Fuimos diseñados para agradar a Dios, honrar a Dios. Y si usted lee conmigo en Isaías capítulo 61, verso 4, Isaías 61, verso 4. Verso 3, perdón. La última parte del verso 3 dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, para gloria suya. Hay un propósito central de la misión de Cristo en nuestras vidas. Convertirnos en árboles de justicia, en plantíos de Jehová para gloria suya. Entonces, Isaías capítulo 61, verso 3, la última parte ahí, y hace todo un recuento allí de la visión, del propósito del ministerio de Jesús, por el cual vino. Sernos árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Este texto hace referencia allí a el propósito por el cual Dios nos creó para agradarle a Él. Amén. Agradar a Dios. Agradar a Dios con nuestras acciones, agradar a Dios con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, con nuestros pensamientos y con todo lo que usted y yo somos. En este texto bíblico de Gálatas capítulo 1, verso 10, Pablo escribe a los Gálatas y el énfasis de este texto bíblico es la libertad, la justicia, pero Pablo respalda con su carácter una afirmación. Él respalda con su carácter, con su puño y letra, una afirmación muy puntual, muy clave. Pablo está enfatizando acerca del valor de agradar a Dios. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene un problema, cuando usted enfrenta una situación difícil y compleja en su vida, ¿a quién busca primero? ¿De quién busca usted el favor? ¿De quién busca usted primero una respuesta? ¿De quién busca usted primero una solución? Pablo está resaltando aquí una pregunta práctica para nuestras vidas. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Porque lo que predicaba, lo que enseñaba, no caía bien. Lo que decía no era agradable. Generaba problemas. Generaba incomodidad. Generaba de una otra manera una sensación de desagrado. El ministerio de Pablo, que se desarrolló en medio de los judíos y gentiles, recibió como más admiración, aceptación o aprobación de los gentiles que de los judíos. Y en esa línea y en esa forma, Pablo sentía allí el rechazo en las sinagogas, el desprecio. Y usted puede analizar allí cómo el ministerio de él fue objeto de persecución, fue objeto de martirio también, de sufrimiento,
porque su ministerio entre los judíos provocaba desagrado, porque él tenía una enseñanza, una doctrina que no venía de hombres. Él tenía una doctrina, una enseñanza que no venía de filosofía huecas, humanas sutilezas. El ministerio de Pablo estaba fundamentado en la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Está escuchando? El ministerio de Pablo estaba fundamentado en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y cuando usted y yo tenemos una vida fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, habrá muchas personas a nuestro alrededor que comenzarán a vernos raros. Que comenzarán a vernos así como que, bueno, dejaste la fe de nuestros padres, dejaste la tradición y la costumbre de nuestra casa, de nuestra familia, y ahora eres un hermanito o una hermanita. Palabras como esa, ¿verdad? ¿Han enfrentado alguna vez una situación de desagrado así? Ahora te ven que lees más la Biblia, ahora ves que congregas, ahora ves que entiendes más el mensaje del Evangelio que está guiando tu vida hacia un nuevo propósito y significado. Ahora entiendes más tu identidad desde la palabra de Dios. Ahora entiendes más el propósito de Dios para tu vida. Entonces, el ministerio de Pablo se desarrolló de una forma que generó desagrado y provocó contra él mismo persecución. Mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos ¿de dónde? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos, mira lo que dice, algunos que os perturban y quieren, ¿qué quieren? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En nuestros medios actuales hay una diversidad de oferta religiosa. Hay una diversidad de ofertas de fe. En nuestros medios actuales hay toda un combo de ofertas religiosas, propuestas de fe, doctrinas, estilos de adoración, en fin. Y usted, desde un momento de confusión, usted puede optar por cualquiera de estas ofertas como para decir, este es el camino. Para decir, por aquí es. Pablo está advirtiendo a los creyentes de la iglesia en Galacia. Y si usted se da cuenta allí cuando él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, para seguir otra doctrina, para seguir otras enseñanzas, para seguir otra fe, para seguir otro camino. Y Pablo, antes de decir esto, él comienza a afirmar de dónde viene su fundamento, en dónde está su fe, en quién él ha creído. Por eso los primeros versos son claves. Mira aquí dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos.
Aquí Pablo está afirmando dónde está el fundamento de su fe. Y eso es clave para nosotros. Y eso tiene que ser clave para nuestras vidas. Si queremos tener claridad acerca de nuestra identidad y nuestro llamado, el fundamento de nuestra fe, Roberto, tiene que estar puesto en Dios a través del Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio diferente, a menos que haya sido creado por hombres. ¿Me está escuchando? A menos que haya sido inventado y diseñado por hombres. Por eso usted y yo servimos a Dios. Y tenemos que agradar a Dios, quien nos llamó, nos apartó, nos separó, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para agradar a Él. Amén. Ahora, Pablo hace una diferencia allí, no de hombres, ni por hombres. Y quiero que vayamos a una historia bíblica en el libro de Jueces. Mira lo que dice Jueces capítulo 17, verso 3. Jueces, capítulo 17. Verso 3. Aquí hay un acto que genera una confusión. En Jueces capítulo 17, verso 3, la Biblia dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Este hombre era Micaía, dijo el texto, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio ¿a quién? Al fundidor. ¿Quién hizo de ellos? ¿Qué hizo? Una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. ¿E hizo qué? Efod y terafines. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, ¿vino a dónde? A la casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. ¿Y qué le está diciendo aquí? Y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año. Te daré vestido, te daré comida. Y el levita, ni corto ni perezoso, se quedó. Verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía, quien no tenía autoridad ninguna para consagrar a nadie para el ministerio, ¿qué hizo Micaías? Consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía.
Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué observamos en esta lectura? En esta historia. Número 1, un robo. ¿Verdad? En los primeros versos, alguien sustrajo un valor, un dinero, 1.100 ciclos de plata, que según la convertibilidad al dólar en nuestros días y en nuestros tiempos eran como $15.000. Alguien sustrajo ese valor. Ya tú sabes, siempre las madres saben dónde lo dejan. ¿Verdad? Las madres siempre saben, yo dejé aquí. Y aquí debería estar. Pero él lo había sustraído pensando que nadie lo veía. Al final, la madre sabía que ese dinero estaba por ahí. Él viene y entrega ese valor porque sabía que no era de él. Él lo había sustraído para él, pero seguramente vio la intención de su madre. ¿Cuál era la intención de la madre? En ella había un deseo, un anhelo. En ella había un propósito de querer agradar a Dios. Pero su forma de querer agradar a Dios no era la adecuada. Si usted se da cuenta en la historia bíblica, su forma de querer agradar a Dios era por medio de la idolatría. Esa era su forma de querer agradar a Dios. Para agradar a Dios no debemos nosotros recurrir a la idolatría. ¿Me está escuchando? Para agradar a Dios no se requiere, no se necesita recurrir a la idolatría. Y se lo digo de una manera contundente. Para agradar a Dios solo se requiere un corazón contrito y humillado, nada más. Es todo lo que Dios espera ver de nosotros. Es decir, un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón humillado. El problema de nuestros días y de nuestros tiempos es casi similar a la de estos tiempos. Y mira, estamos en los tiempos de los jueces, en donde no había rey y juez. Y cada uno hacía... Escuchen, mientras hay un Dios soberano que gobierna el cielo y la tierra, usted y yo debemos de cuidar nuestras acciones. Usted y yo debemos de cuidar nuestro corazón. Usted y yo debemos de cuidar nuestros pensamientos. Porque aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Por eso tenemos que cuidar siempre nuestra manera de agradar a Dios. ¿Estamos claros? Dios ya lo sabe. Aún usted ni lo dice en su boca, pero ya Dios sabe lo que usted va a decir. Sea una necedad o sea una verdad. Entonces, en esta historia bíblica de Jueces capítulo 17, dice el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien, subraya esa palabra. Hacer lo que bien nos parece puede ser peligroso, ¿o no? ¿A quién le ha ido bien haciendo lo que bien le parece? ¿Me escuchó? Hacer lo que bien nos parece puede ser peligroso. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho. Eso dice la Biblia, Proverbios. Pero su fin es camino de muerte. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, nuestros pensamientos parecen que son buenos. Y parecen que somos buena gente. Pero es un problema, es un peligro que puede llevarnos a una tendencia de agradarnos a nosotros mismos. Y hacemos cosas como para agradarnos a nosotros mismos y como para ser vistos. Mateo capítulo 6, verso 1, ¿qué dice? Mateo capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los... ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera,
no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los... Si hay algo que usted y yo tenemos que guardar siempre es nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros pensamientos, porque siempre fuimos y tenemos que tener este cuidado de agradar a Dios. Estamos aquí para agradar a Dios. Y nuestra vida siempre tiene, escuchen esto, nuestra vida entera tiene que agradar a Dios. Y ese es el principio en esta mañana. Entonces, volvamos otra vez. La historia bíblica dice aquí en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6, que en aquellos días no había rey. Es un problema querer hacer cualquier cosa pensando que lo estamos haciendo como para agradar a Dios. Eso es un problema. Esta madre pensaba que estaba haciendo algo bueno. Ella creía y pensaba que estaba haciendo algo que iba a agradar a Dios. Pero si usted estudia ahí bien la historia, ella incluso dice, bendito sea de Jehová, hijo mío. Devolvió los $15,000. Le devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad, mira lo que dice, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¿Qué está comprometiendo aquí esta madre? Ella está trayendo una ofrenda, está reservando una ofrenda, está apartando una ofrenda por la vida de eso. ¿Eso dice o no? En verdad, he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Y quién era su hijo? ¿Qué clase de hijo tenía? ¿Qué acciones habían en el corazón y en la vida de este hijo? Seguramente ella tenía una preocupación legítima, ¿no? Seguramente ella tenía una causa y una razón. Hay muchas personas así en nuestros medios también. Hay muchos padres así, ¿no? Cuando sus hijos están mal, están por caminos torcidos o chuecos, hacen de todo para tratar de ¿qué? De salvarlos, de liberarlos, de rescatarlos, ¿o no? ¿Conoce usted personas así, verdad? Hacen de todo para tratar de sacarlos de la condición. Hacen esfuerzos, hacen sacrificios y en su estado de confusión caen en errores que no agradan a Dios. Y si usted se da cuenta en la dinámica familiar, son cosas que tienden a repetirse en nuestros días, porque hay un espíritu de confusión que muchas personas, lejos de Dios, separados de Dios, apartados de Dios, lo único que hacen es hacer cosas que creen que es para agradar a Dios, pero terminan complicándola más. La Biblia dice en el verso 3, y él le devolvió, porque se los había robado, se los había sustraído, y él le devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad, aquí viene otra acción, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer ¿qué? Una imagen de talla y una fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 es decir, de esos 1,100 ciclos de plata, ¿cuánto tomó su madre? 200 ciclos de plata y los dio ¿a quién? Al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, de la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses. Es decir, era un idólatra. Era un idólatra. Escuchen esto. Donde hay idolatría, hay confusión. Las personas intentan de muchas maneras tratar de agradar a Dios. Y pareciera ser como que no están tan conscientes de las acciones prácticas de su fe torcida. ¿Estamos claros? Este hombre, dice el texto bíblico, que tuvo una casa de
Es decir, que no solamente tenía uno, tenía toda una serie de propuestas, ofertas, formas para cualquier estilo y para cualquier necesidad. La Biblia dice que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Espíritu. No hay más. Y si hay algo que la palabra de Dios nos enseña, es la centralidad de la verdad puesta en Dios. No hay más. Pero en nuestros medios hay personas que viven con una tendencia de creer de todo, en todo y sobre todo. Usted puede darse cuenta en todo eso. Usted va a hacer una visita y encuentra ahí el lacito rojo con la sábila ahí prendida en la puerta. Ahí hay un Dios. Ahí hay un pensamiento. ¿O no? ¿Quién tenía algo como eso en su casa? ¿Ah? Y después va a la sala y en la sala puede que encuentre ahí un gatito. ¿Verdad? O va más para allá y encuentra tal vez un santo, una virgen o algo allí en algún espacio de la casa. O encuentra un Buda semidesnudo con la panza allí expuesta y cosas como esa. Usted puede ver toda esa clase de cosas en cualquier lugar, por cierto. Y otra variedad de formas idolátricas de anular, de borrar, de confundir la verdad del Evangelio. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios que está centrada en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para la gloria de Dios, para la salvación nuestra. Entonces, este hombre llamado Micaía tuvo casa de dioses y se atrevió este hombre dice el texto, e hizo efod y terafines, formas, maneras, construyó y consagró, él mismo se atrevió a consagrar a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Si usted hace un análisis allí, había en el corazón de él una necesidad. ¿De qué? De adorar. En el fondo del corazón de Micaía había una necesidad de adorar, rendir adoración. Y en nuestros días, hasta el más perverso delincuente tiene necesidad de adorar. ¿O no? Hasta el más perverso delincuente busca y establece su altar y levanta su ídolo y construye toda una tendencia idolátrica de adoración. La Santa Muerte. Todo eso que se ha hecho famoso en nuestros días, en nuestros tiempos y en nuestros barrios. Yo nunca había escuchado algo como esto. Pero ha llegado a nuestra ciudad y a nuestra nación esa nueva forma o nueva tendencia de idolatría. Y les puedo asegurar que hay gente que no es delincuente, pero también adora eso. También se rinde ante eso. También se inclina ante eso y se humilla ante eso. La Biblia dice que este hombre consagró a uno de sus hijos. Él no tenía ninguna autoridad para consagrar, no era levita. Dios constituyó una orden de levitas, de una tribu los escogió y los consagró para esto de una manera perpetua. Él era de la tribu de Efraín, una tribu que no tenía nada que ver con esos oficios. Pero este hombre, por la confusión que había, por la forma en la que se vivía, no había ni rey ni juez que guiara, que dirigiera. Entonces, producto de eso, lo que él hace es, por causa de su necesidad de adorar, oficia, nombra a su hijo como un sacerdote. Y entonces, si usted se da cuenta, hay una serie de errores, producto de una confusión. Dice el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que parecía. Y entre esa historia familiar
Y entre esa historia propia de una familia, aparece un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá. Y este sí era levita. Era un forastero. Pero era un forastero que había perdido el sentido de su llamado y de su oficio. Y parecer que se dedicaba ya a otras cosas y había perdido ya el propósito. Dice la Biblia que este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, justo llegó donde está el hambre y la necesidad. Llegó a la casa de Micaía, este levita que debería estar en el lugar donde él tenía que estar. Y esto es algo que el domingo que pasó hablamos, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros, cuando estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que estemos, agradamos a Dios. No se mueva del lugar donde Dios le ha puesto. No deje de hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Y eso es algo que tenemos que tener claridad en medio de estos tiempos de confusión. Por eso usted y yo necesitamos pedirle a Dios dirección, depender de Dios, caminar con Dios para oír el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos claros, hermanos? Cuando dejamos de vivir y de hacer conforme a la voluntad de Dios, dijimos esto el domingo pasado, porque vivir en la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo creo que allí hay plenitud, allí hay abundancia de Dios. Este levita dejó, ¿de dónde viene? ¿Partió de dónde? ¿Por qué dejó Belén? Si Belén era el lugar donde él tenía que servir. ¿Por qué salió de la casa del pan donde había abundancia? ¿Por qué dejó su oficio? ¿Por qué dejó su llamado? ¿Por qué dejó su rol, el cumplimiento de sus tareas? Este era un sacerdote, pero dejó de hacer lo que tenía que hacer. Es decir, comenzó a vivir en la periferia. Comenzó a vivir en lo lejano, en lo distante, lejos de la presencia de Dios. Y se fue ¿a dónde? Al monte de Efraín. Y ahí hay una historia de trasfondo más interesante todavía. Este hombre se alejó, dejó y comenzó a migrar, a buscar mejores días, mejores tiempos, mejores lugares, pero fuera de la voluntad de Dios. A nadie le va bien cuando se aparta, se aleja o está fuera de la voluntad de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? A nadie le va bien. Aunque sea sacerdote, aunque sea levita, aunque tenga el oficio, el llamado. Este hombre decidió irse y cae cerca a la casa de Micaía. ¿Qué era la casa de Micaía? Casa de dioses. Y vio que Micaía tenía un deseo profundo de querer adorar. Y adoraba cualquier cosa. Los astros, leía el horóscopo en la mañana y todas esas cosas de nuestros tiempos. Yo veo que algunos dicen, sí, todas esas formas de idolatría de nuestros días y de nuestros tiempos, Micaía las practicaba. Al llegar este hombre levita, que no se dice su nombre, dice, le preguntó Micaía, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar. Escúcheme, no podemos pasarnos la vida viviendo en cualquier lugar. ¿Me escuchó? Necesitamos vivir en el propósito de Dios. Necesitamos vivir en la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Necesitamos vivir conforme a los designios de Dios. Porque allí es donde Dios quiere levantarnos, guiarnos, dirigirnos, prosperarnos. Allí es donde Dios quiere usar nuestras vidas y nuestros corazones. No podemos pasar nuestras vidas gastando nuestro tiempo, nuestra energía, sin entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero fíjate las palabras. Voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Te pregunto en esta mañana, ¿ha encontrado usted ya el lugar donde Dios quiere que usted esté? ¿O está usted lejos y fuera
de la voluntad de Dios. Y esto para nuestra acción personal. Porque podemos perder tiempo, recursos, finanzas, haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer. ¿Te ha pasado o no? Y sientes como que la vida se te va. Y sientes como que el tiempo lo perdiste. Y sientes como que se te fue la ocasión, que ya no volverá. Y llega un día en donde dice, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés dice, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Y toma placer en ello, gózate en eso. Sirve a Dios, busca de Dios, agrada a Dios, honra a Dios, vive en la voluntad de Dios antes de que lleguen los días malos y digas, se me fue la vida, se me fue el tiempo, se me pasó la jornada y no tengo gozo ni plenitud. Este levita dijo, voy a vivir donde pueda encontrar lugar, donde caiga por ahí. Y entonces, como Micaías tenía casa de dioses, le ofertó, le dijo, mira, sé para mí un sacerdote, quédate aquí. Porque había esa profunda convicción de que donde había un levita, allí estaba la presencia de Dios. Profunda convicción, donde había un levita, allí estaba Dios también para guiar, para bendecir. Pero este levita, escuchen esto, este levita estaba fuera del rango de acción. Estaba fuera del lugar donde él tenía. En otras palabras, estaba fuera de la voluntad de Dios. Haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. En otras palabras, este levita también estaba medio desencajado, ¿no? Confundido. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, porque la confusión no solamente afecta aquí en el plano personal. Cuando usted y yo observamos la confusión, tenemos que observar la confusión como un espíritu que afecta a todos los niveles. A nivel global, hay un espíritu de confusión en nuestras naciones, en nuestros hogares, en nuestras casas, en el gobierno, en todo lugar, en las iglesias. Y usted y yo necesitamos tener claridad, entendimiento y sabiduría de Dios. ¿Y cómo viene eso a nuestras vidas? Cuando hay temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando hay temor a Dios en nuestros corazones, es allí donde usted y yo podemos entender claramente lo que Dios quiere guiarnos. Entonces, Micaías le dio un oficio, lo posicionó como el pastor principal de su casa, lo estableció como el obrero, como el sacerdote de su casa, para que oficie y para que ministre según el oficio que tenía él como sacerdote. Dice el verso 10, entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y aquí viene algo interesante. Y yo te pagaré. Mira lo que dice. Y yo te daré, ¿cuánto? 10 ciclos de plata por año. Vestido y comida. Y el levita, escuchen, la Biblia dice que los levitas no tenían propiedad, no tenían heredad. Todos ellos dependían. Dios era su proveedor. ¿Estamos claros? Esos son los principios bíblicos acerca de levitas. Ellos tenían que depender de Dios, solamente de Dios. Pero aquí este hombre llamado Micaías dice, yo te voy. Es decir, Micaías se convirtió en su proveedor, en su Señor, en su Dios. Otra forma de idolatría. Entonces, o el levita era necio o era ciego. ¿Qué estamos viendo aquí? Porque él sabía, pues, ¿no? O sea, eso para él eso tenía que ser claro. Eso no tenía que estar dudando él, no. Él tenía que determinar, no, yo dependo de Dios. Quédate y yo te pagaré, te vestiré y te daré de comer. En otras palabras, ministra para mí, sirve para mí, agrádame a mí. Desarrolla todo un sistema de culto, toda una forma doctrinal, toda una manera de vida, de fe, según mi doctrina.
En otras palabras, él estaba siendo contratado. Dice el verso, y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en un hijo de hombre, para agradar al hombre. Micaía consagró al levita. Micaía no tenía ningún poder ni autoridad para consagrar al levita. Consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé, mira el fondo de toda la motivación en el corazón de Micaías. ¿Cuál era? El fondo de la motivación de Micaías era ser prosperado. ¿Es legítimo ese deseo? Todos queremos ser prosperados. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Todos queremos que las cosas funcionen. Todos queremos crecer. Todos queremos que haya éxitos, que haya abundancia. Es parte de nuestra naturaleza y el deseo carnal de nuestro corazón. La Biblia dice, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Pero era un levita a su manera, a su forma, a su estilo, a su manera de querer que le sirva. En fin, esta historia bíblica nos narra las situaciones que enfrentamos también en nuestros días. Hay un espíritu de confusión cuando no hay temor a Dios, cuando no hay sabiduría de Dios, cuando no hay entendimiento de Dios. Podemos nosotros correr y caer en acciones desagradables, en acciones que no honran a Dios, que no glorifican a Dios, porque se pierde el temor a Dios, se pierde la reverencia a Dios y comenzamos a hacer cosas que Dios no nos mandó hacer. Volvamos a Gálatas. Gálatas capítulo 1, otra vez. Pablo dice, apóstol no de hombres, ni por hombres. Es decir, Pablo no fue instituido apóstol por Micaía, ni el espíritu de Micaías, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Conforme a qué? Es voluntad de Dios librarnos. ¿Me está escuchando? Es voluntad de Dios sanarnos. Es voluntad de Dios liberarnos. Es voluntad de Dios que usted y yo tengamos entendimiento, sabiduría y temor de Dios sobre todas nuestras decisiones. Es voluntad de Dios que usted y yo tengamos una vida que agrade a Dios. Es voluntad de Dios que usted y yo glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Es voluntad de Dios que usted y yo estemos bien. Es voluntad de Dios que a usted y yo nos vaya bien. ¿Y por qué no? También es voluntad de Dios que usted y yo seamos prosperados. Sí, es deseo de Dios. Pero ese deseo de Dios tiene que empezar con una prosperidad espiritual. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón tiene que crecer. No podemos quedarnos aferrados a esos rudimentos del pasado. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. El evangelio se lo vive de una sola manera. Temor a Dios. Temor a Dios. ¿Estamos claros? Eclesiastés capítulo 12, verso 13 por ahí dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Ahí está un resumen. Temor a Dios y apartarnos del mal, guardando sus mandamientos, practicando sus mandamientos. Entonces, Pablo se queda sorprendido porque muchos escucharon un evangelio por ahí, los de la iglesia en Galacia. Escucharon un evangelio en donde por aquí es más ligero,
donde por aquí es más llevadero, en donde usted puede tener una vida aquí, pero también una vida allá. En donde usted puede agradar a Dios, pero también puede agradar al santo de aquí, al santo de allá y al santo de acá y cosas como esa. Tenemos que tener claridad realmente acerca de nuestra posición en Cristo. Fuimos llamados, fuimos liberados, fuimos rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Yo tengo que caminar en la luz. Y donde hay luz, hay claridad. Donde hay luz, hay entendimiento. Donde hay luz, hay sabiduría. Y no hay sombra de variación ni de cambio. Porque Dios no cambia. Porque el trono de Dios está firme. Porque la autoridad, el poder y la presencia de Dios se mantienen firme. Amén. Adoramos a un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y esto es importante para nuestras vidas resaltar hoy, porque si queremos agradar a Dios, tenemos que entender que nuestras acciones tienen que complacer a Dios. Porque, escuchen, puede que tengamos en nuestras casas dioses, o pequeños dioses, o semidioses, que nosotros mismos terminamos construyendo, que nosotros mismos terminamos levantando, instituyendo, consciente o inconscientemente, puede que tengamos esa clase de dioses. Micaías lo tenía, era una casa de dioses. Aunque sus prácticas pecaminosas y fetichistas lo llevaban allí a creer, pensar que era una manera de agradar a Dios. Verso 7 dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, verso 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y esta pregunta es para nuestra reflexión personal. Y la dije al inicio, cuando estás en una situación de necesidad, de problema, ¿buscas primero a los hombres o buscas primero a Dios? Y si buscas a los hombres, ¿negocias tus convicciones, los valores y principios de la palabra de Dios por agradar a los hombres, para caer bien, para ser aceptable, para tener gracia y favor con los hombres? Pablo está diciendo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuántos siervos de Cristo hay aquí? El que sirve a Cristo, agrada a Cristo, haciendo las cosas de Dios, buscando la voluntad de Dios. Yo quiero animarle a que tengamos una convicción firme acerca de cómo agradar a Dios. ¿De qué manera Dios quiere que usted y yo le agrademos? Nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de caminar con Dios, nuestra manera de obedecer a Dios tiene que agradar a Dios. Nuestros pensamientos. Y eso, como fondo de todo eso, empieza con el temor a Dios. Dice el verso, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, mira, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Subraya allí la palabra conducta. En otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo: he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a regiones de Siria, Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolada. Y glorificaban a Dios en mí. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo. De ser un perseguidor a ser un predicador. La conducta de Pablo cambió. El carácter de Pablo cambió. Yo creo que cuando usted y yo tenemos en claro a quién agradamos, a quién adoramos, nuestra conducta cambia. ¿Me está escuchando? Nuestras acciones cambian. Nuestro estilo de vida cambia. Nuestra manera de vivir cambia. Pablo está hablando aquí de cómo él era un perseguidor. Uno que asolaba, que provocaba dolor, sufrimiento a los que predicaban el evangelio. Hasta que le fue revelado. Y si usted leyó claramente allí en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El día que usted y yo recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, agradó a Dios. Porque desde ese día fuimos rescatados. ¿Me está escuchando? Desde ese día. ¿Me está escuchando? Desde ese día usted y yo fuimos rescatados, liberados. ¿De dónde? De una forma de vida que no agradaba a Dios. De un estilo de vida, de una conducta de vida que no honraba a Dios. Por eso es importante que usted y yo podamos meditar nuestras acciones, nuestro estilo de vida. ¿Agrada a Dios? ¿O todavía mi conducta se parece al pasado y vivo como en un estado de vida que no honra, que no agrada a Dios? Pongo esto en su corazón y esta historia acerca de Micaía. ¿Por qué? Porque el espíritu de confusión que hay en nuestros días y en nuestros tiempos puede llevarnos a pensar de que nosotros y nuestras acciones agradan a Dios, pero puede que nuestro corazón esté lejos de Dios. Y es importante que podamos meditar acerca de lo que hacemos, porque esta madre creía que con su ofrenda ella agradaba a Dios. Lo que estaba haciendo era instituir, crear todo un sistema de idolatría que lo único que traía era confusión, que provocó muerte más adelante, sufrimiento. La tendencia de nuestros días y de nuestros tiempos es buscar dioses para agradar por la necesidad del corazón del ser humano. Fuimos diseñados para adorar a Dios. Y en esa búsqueda de querer adorar a Dios, corremos el riesgo de adorar cualquier cosa, pensando que estamos bien. Pero terminamos trayendo más dolor y más confusión a través de esa clase de fuego extraño de adoración. Yo quiero animarle a que seamos una iglesia que tiene claridad, entendimiento y sabiduría en su adoración, en su acción, en su práctica diaria de agradar a Dios. Que cada día de nuestras vidas podamos siempre agradar a Dios con nuestras acciones. Y cuando agradamos a Dios, le glorificamos a Él. Reconocemos, número 1, que Dios es soberano. Reconocemos, número 2, que Dios es el proveedor. Reconocemos, número 3, que Dios es el que guarda nuestras vidas. La necesidad del corazón del ser humano es buscar seguridad, de protección, de provisión. La necesidad del corazón humano es buscar esa llenura y esa plenitud de que su corazón esté siendo amado, esté siendo honrado, dignificado. Es necesidad propia del corazón del ser humano. Pero no viene de otro hombre. Viene de Dios, viene de Dios, proviene de Dios y es para satisfacer nuestros corazones y es para llenar nuestra alma y es para llenar nuestro espíritu. Amén. Puede ponerse de pie ahí donde usted está. Me gustaría
Que usted medite acerca de esta palabra. Y quiero dejar estas preguntas. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?